hermanos, tengan todos una feliz tarde. Dios les bendiga. Feliz Santo Sábado. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. También les damos el cordial saludo y la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se encuentran en las diferentes plataformas digitales, que nos están viendo por los diferentes lugares, por los diferentes países a donde está llegando esta programación. Rogamos que la paz de Dios sea con ustedes, apreciados hermanos. Así que vamos a continuar con el servicio religioso. Hoy vamos a presentar un tema de mucho valor en nuestra vida, porque el diablo está tratando, hermanos, de dividir a la iglesia, y a veces la iglesia cede a las divisiones del enemigo. Una de ellas es por los diferentes problemas que llegan a surgir, pero dentro de la iglesia, hermanos, nosotros debemos de mantenernos unidos. Por eso el tema se llama ¿cómo mantener la unidad dentro de la iglesia? ¿Por qué debemos de mantener dentro de la iglesia la unidad? Porque hay divisiones, hermanos, como les decía, hay muchos hoy miembros de esta iglesia están pasando por heridas profundas. Tal vez un hermano ofende a la hermana, hay incluso problemas dentro del matrimonio, y esas heridas, hermanos, a veces nos llevan a la iglesia de mala gana. A veces ya no queremos ir porque no le quiero ver la cara al hermanito, a la hermanita que me ofendió. No quiero ir a la iglesia porque mi esposo me ofendió. Pero hermanos, nosotros debemos de lograr la unidad. Por eso, con una serie de preguntas vamos a darle la introducción al tema. Muchos, dice, tienen heridas profundas que los aprisionan y parecen no tener cura. Necesitamos libertad, pero ¿dónde podemos encontrar nosotros esa libertad? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar las penas, las dificultades? ¿Cómo, hermanos? Como iglesia, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, vamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. El apóstol ahí declara, el apóstol Pedro declara ahí, dice, y sobre todo, tened entre vosotros ferviente caridad, porque la caridad cubre multitud de pecados. La caridad, queridos hermanos, es el amor. El amor debe de estar por sobre toda ofensa. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que si alguien te ofende, si tú eres el ofendido, querido hermano, tú debes de demostrarle amor a esa persona que te ofendió. Es difícil, es muy difícil. La fuerza transformadora del perdón solo ocurre en corazones y mentes abiertas. ¿Esto qué quiere decir? Que el perdón verdadero es uno de los sentimientos más nobles, pero también uno de los sentimientos más difíciles de sentir, que verdaderamente nosotros sintamos que hemos perdonado a la persona que nos ha ofendido. ¿Por qué es muy difícil? Porque el perdón no puede ser de la boca para afuera. No puede ser así el perdón, ni puede brotar también en un corazón que guarda rencor, en un corazón que ha sido herido o en un corazón que tiene rabia. No puede surgir el perdón allí. No puede, hermanos. ¿Esto qué quiere decir? Que ejercer el perdón en cualquier circunstancia de la vida nos presenta una nueva manera de vivir el cristianismo. Ya que quien no comprende el perdón que Dios concede, nunca aprenderá a perdonar, hermanos. Hay personas que pasan toda la vida removiendo dolores del pasado. Siempre andan buscando la oportunidad nada más para decirle a la esposa, para decirle al esposo, para decirle al hermano y empezarle a reclamar, buscando una oportunidad para reclamarle sus errores, para reclamarle, ya ves, me lo volviste a hacer, ya ves,
todo el tiempo haces lo mismo y nos pasamos toda la vida buscándole el lado malo, exponiendo las dificultades del carácter del hermano, de la hermana, del esposo, de la esposa. Y eso, hermanos, eso sucede porque nunca fueron capaces de perdonar a la persona que los ha lastimado. La clave para el verdadero perdón es dejar de enfocar en lo que los demás nos han hecho. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es difícil, pero tienes que olvidar la ofensa, olvidarla. Muchos dicen que ni Dios olvida, ciertamente. No podemos literalmente olvidar la ofensa, sino que pasar por alto la ofensa que nos han hecho. Y nosotros debemos de empezar a mirar lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros ofendemos a Dios? Hay quienes podemos decir, yo le ofendo a Dios a cada momento de la vida, a cada segundo, con cualquier pensamiento. Diario nosotros ofendemos a Dios, hermanos. Imagínense cuántas veces nos perdona Dios en el día. Imagínense nada más. Ahora, cuando no perdonamos, el mayor perjudicado somos nosotros mismos, pues tenemos que convivir con los sentimientos, con los pensamientos llenos de rencor y nos causan enfermedades. ¿Sí? El resentimiento, el odio. Hay estudios, hermanos, que determinan que todo eso nos enferma. Vamos creciendo, nuestra vida va envejeciendo y ese rencor ahí está. Escuché una ocasión una vez un caso de dos hermanos gemelos. Dos hermanos eran gemelos y un día ellos tuvieron una discusión tan grande que jamás volvieron a hablarse. Crecieron, se casaron, tuvieron a su familia y lamentablemente llegó el momento en que uno de los gemelos falleció. Cuando ese gemelo fallece, el otro hermano va y se tiende sobre la caja de su hermano, pidiéndole perdón. Nunca en su vida cuando tuvieron la oportunidad de pedirse perdón, nunca lo hicieron. Y ahora que uno de ellos fallece, el otro se tiende a llorar amargamente en el cajón de su hermano. ¿Servirá de algo eso? No, querido hermano. Tal vez el hombre sentía la necesidad de desahogarse y fue su única manera. Pero nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, hermanos, no debemos de esperar esa oportunidad que sabemos que para la otra persona jamás nos va a oír, jamás nos va a escuchar. Podemos desahogarnos y sentirnos un poco bien, pero jamás, hermanos, va a lograr el efecto esperado en nuestro corazón y en nuestra vida. Así que el perdón, hermanos, exige un precio y lleva tiempo y mucho trabajo lograr que nosotros perdonemos. Pero si nosotros nos enfocamos a perdonar, lo lograremos, ¿sí? Perdonar, ¿qué es lo que implica? Pues implica reconocer, implica que debemos de lidiar con la forma en que nosotros fuimos heridos y optar por no vengarnos. ¿Qué quiere decir esto? Me dan ganas de hacer esto. Pero nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, hermanos, debemos de lidiar con eso. La mayoría venimos del mundo, ¿sí? Y venimos con caracteres diferentes, con caracteres amoldados por los golpes de la vida, ¿sí? Pero hermanos, nosotros debemos de aprender a perdonar. Es necesario, hermanos, es necesario que nosotros perdonemos, pero
Bueno, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón, hermanos? Dentro de la palabra griega, el perdón se escribe de la manera con estas palabras, apiemi. Yo no puedo hablar griego, hermano, pero lo voy a traducir a tal cual como está. Se dice apiemi, que significa algo como tirar lejos, algo como liberarse, soltar, algo como que quiere decir perder. Pero, ¿qué es lo que queremos dejar allá? Perder. ¿Qué es lo que queremos liberarnos? ¿Qué es lo que debemos de perder, hermanos? Pues, en realidad, lo que debemos de hacer, lo que debemos de perder es el orgullo. Lo que debemos de perder es el resentimiento, es el odio, es el rencor. Eso es, cuando nosotros decidimos perdonar, de eso es lo que nos vamos a liberar, del orgullo, del rencor, del odio, del resentimiento. Eso es lo que tiene que, por eso significa la palabra perdón, perder. Eso es lo que vamos a perder nosotros, hermanos. Es aceptar que lo que el otro nos ha hecho, no lo queremos recibir nosotros a cambio. O sea, no es para mí las palabras que me dijo, no es para mí la ofensa que me dijo. Yo amo a mi hermano, amo a mi hermana, amo a mi esposa, amo a mi esposo. Y no tomo en cuenta lo que me dijo. Lo digo fácilmente ahora, hermanos, pero es muy difícil. Bien, ya lo dije hace unos momentos, es muy difícil. Con eso tenemos que lidiar todos los días. El perdón es el arte de hacer las paces, hermanos. Perdonar es recuperar nuestro poder, es la experiencia interior de recuperar la paz y el bienestar. Es un proceso que debe de ser practicado. Si nosotros hablamos y pensamos en alguien con rencor, entonces todavía no hemos perdonado a esa persona, hermano. ¿Sí? A veces un hermano nos ofendió y a veces decimos, ay, me gustaría darle con un palo para que se le quite. Pero no, hermanos, no podemos nosotros eso. Si nosotros hablamos de ese hermano, de esa hermana, del esposo, de la esposa, de esa manera, es que no hemos perdonado esa ofensa que esa persona nos ha hecho. El perdón fue creado por Dios desde los orígenes de la formación del hombre. El primer pecado resultó en la desobediencia a Dios que sucedió cuando Adán y Eva estaban lejos el uno del otro. Lamentablemente, ellos ofendieron a Dios. Entonces, se han distanciado, la pareja se distanció y también provocó que se acusaran el uno al otro. Cuanto más cerca estamos como pareja, mejor sabremos lidiar con nuestras diferencias matrimoniales. En la cruz, Cristo nos enseñó el principio del perdón. Siendo Él el ofendido, pidió al Padre que perdonara a sus ofensores. Imagínense a Jesús en la cruz del Calvario, herido, latigado, sangrado, agonizando. Imaginémonos el dolor que Él sentía en ese momento. Pongámonos un momento en la cruz, un segundo pongámonos en la cruz y digamos esas palabras: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Nosotros como representantes de Dios somos llamados a ser como Él. Perdonar como Cristo nos perdonó. Es asustador, hermanos, es muy asustador pensar que quien fue herido es quien necesita ir a pedir perdón. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es mal con la ofensa que te hicieron. Tú eres el que necesitas ir y pedir perdón. Hermano, perdóname porque me siento mal. Llegaron pensamientos a mi mente, sentí rencor hacia ti por la ofensa que me hiciste.
perdóname. No quiero quedarme con eso. Es asustador pensar, hermanos. Imagínense, hay muchos que podemos decir, yo no voy a pedirle perdón, que venga Él. Y crece nuestro ego, crece nuestro orgullo, pero no, hermanos. Es nuestro deber. Si yo me siento mal por la ofensa que nos hicieron, es nuestro deber, hermanos, buscar la paz. Busque la paz y sígala, dice. Después de todo, dice, es asustador pensar que quien fue herido es quien necesita ir a pedir perdón, pero este es el ideal de Dios. Después de todo, quien te hizo el mal, puede que esté tranquilo, puede que su corazón de piedra, que su corazón duro, su egoísmo, su orgullo, no le permita darse cuenta de la herida que te hizo. Entonces, él dijo lo que quería, hizo lo que quería, y tú, que fuiste el ofendido, es quien se quedó con toda la pena. Te sientes mal porque tal vez te regañó de una forma incorrecta. Te sientes mal porque lastimó tu orgullo. Te sientes mal, hermano, y te has quedado con toda la pena. Pues si ese es tu caso, hermano, es tu deber. Si tú eres el que está sufriendo, entonces eres tú quien tiene el deber de ir y pedir perdón. Es en este sentido que nuestro apóstol Pablo, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 20 al 21, escribe: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. Ahí está, hermanos. ¿Qué dice? Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Tu enemigo, dice. No te manda que saques espada y aproveches la oportunidad que tenga de descuido tu enemigo para darle muerte también, para desquitarte de la herida que él te hizo. Ahora tú lo vas a herir más grande. No, apreciado hermano, no es así como nosotros como cristianos debemos de comportarnos. Debemos de buscar la paz y seguirla. Un pensador, Juan Wesley, tal vez ya han escuchado de él, decía: a aquellas personas que lo buscaban, él les decía, cuando esas personas iban a él y le decían o lo buscaban una respuesta a la pregunta de cómo alcanzar la santificación, llegaban y le preguntaban a Juan Wesley: ¿cómo podemos nosotros alcanzar la santificación? Entonces, él les respondía de esta manera: debían escribir una lista con nombres de personas que los ofendieron y orar todos los días hasta sentir amor por estas vidas. Aunque no lo merezcan, les decían, ustedes agarren un lápiz y escriban todos los nombres de las personas que los han ofendido y oren por ellas todos los días hasta que ustedes sientan, dice, la necesidad del amor hacia ellas. Entonces, solamente así habrían alcanzado la santidad. ¿No es este el camino divino? ¿No es este el mismo consejo divino? Entonces, intente separar el acto de la persona. Odie el pecado, mas no al pecador, hermano. No al pecador. Lastimosamente nosotros tenemos el error o cometemos ese grave error de odiar el pecado juntamente con el pecador. Pero nosotros debemos de intentar separar el acto de la persona. Todos tenemos problemas. Pónganse en ese lugar, en el lugar del que los ofendió. Intenten mirar por los ojos del agresor, aunque sea él o la hermana, el esposo o la esposa. No se olvide que usted también ha dañado a alguien. ¿Y cómo le gustaría ser tratado? ¿Cómo le gustaría que lo trataran, hermanos? Usted que ha ofendido a otras personas.
no se acaba con las heridas usando las armas del odio. Solo el amor prevalece. Así que, querido hermano, querida hermana, nosotros debemos de mirar ese defecto de ese hermano. Tal vez tuvo problemas en casa, tal vez discutió con la esposa o la esposa discutió con el esposo y uno de ellos llega a la iglesia y llega con esa amargura y pudo haber ofendido a alguien. No sabemos los problemas que traen. Tal vez no era directamente contra usted. Por eso, queridos hermanos, ¿cómo nos gustaría ser tratados? ¿Cómo nos gustaría que nos trataran a nosotros cuando ofendemos a otras personas? En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 192, dice: el que rehúsa perdonar está desechando por este hecho su propia esperanza de perdón. Terrible, terrible, dice. O sea que si usted, hermana, no perdona de corazón, si usted, hermano, no perdona de corazón, si nada más perdona de labios para afuera, estamos desechando nuestra propia esperanza de perdón. Así que, ¿cómo debemos de pedir perdón entonces? ¿Cómo yo debo de pedir perdón? Si yo soy el ofendido, ¿cómo debo de ir a pedir perdón? Está la regla en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15, que dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero la reprensión a la que dice aquí la Escritura no es de ir y reclamarle a tu hermano. No, no es de ir y atizar más el problema. Como cuando tenemos la ollita de frijoles en el fuego y vamos y le atizamos para que vuelva a ser más lumbre. No, hermanos, a esa reprensión no se refiere la Escritura, se refiere a que en el amor de Cristo Jesús puedas ir y hacerle ver a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, que actuó incorrectamente. Si haces esto, dice, y si él te oye, has ganado a tu hermano. Ahora, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar o pedir perdón? Dejen su comentario, hermanos, dejen su comentario, escriban qué es más difícil, perdonar o pedir perdón. Pero miren, la orientación de Jesús es que la persona que se sintió ofendida es quien debe de buscar al ofensor. El herido, ¿a dónde va el herido? El herido busca el remedio en quien lo hirió. Debemos perdonar hasta sentir en el fondo de nuestro corazón el perdón. Una frase que decía, no diré quién era el que la decía, pueden buscarlo ustedes si quieren, pero hay uno que decía una frase: el débil jamás perdona, el perdón es característica del fuerte. Compagina mucho este pensamiento con lo que dicen las Sagradas Escrituras, que el reino de los cielos es de los valientes, dice, y los valientes lo arrebatan, dice la Escritura. En otras versiones es que dice que los valientes, el reino de los cielos, dice, sufre violencia, porque el reino de los cielos es de los fuertes, hermanos. Y el fuerte es aquel que sabe perdonar. Esa es una persona fuerte, porque arrebata el reino de los cielos con su humildad. Arrebata el reino de los cielos con su amor, porque prefiere perdonar antes que quedarse con ese rencor. Es más difícil, apreciados hermanos, perdonar que pedir perdón. Es más difícil, ¿sí? En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23 al 24, dice:
Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es necesario perdonar antes de todo. Hoy estamos recibiendo el Santo Sábado. ¿Cuántos venimos a la iglesia con rencor porque tal vez tuvimos un problema en el transcurso de la semana? ¿Cuántos venimos con eso? ¿Ya hemos perdonado a esa persona que nos ofendió? ¿Ya fuimos y pedimos perdón a la persona que ofendimos? Pero miren, hermanos, dice, el perdón debe venir primero. Hay que perdonar en oración a Dios, incluso si tenemos razón, dice. O sea, tú eres el que tiene la razón, pero el hecho de que tú tengas la razón no quiere decir que aquel tiene el deber de venirte a pedir perdón. No, si tú tienes la razón, aún así, teniendo tú la razón, es tu deber ir con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa y decirle, perdóname. Aún que tú tengas la razón, hermano. Ahí es cuando más debemos nosotros perdonar. Necesitamos dejar de lado el sentimiento de justicia propia y el juicio al prójimo, porque antes, ante Dios, todos somos igualmente pecadores y carentes de perdón. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12 al 15, dice, y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Esta es la condición del perdón. Si quieres que tú, hermano, si yo quiero ser perdonado por Dios, tengo primero que ir y buscar el perdón en las personas que hemos ofendido o aún así las personas que nos han ofendido. Es nuestro deber, hermanos, ir y buscar el perdón para que nosotros podamos ser perdonados por Dios. En la oración modelo, ahí se encuentra la verdad incuestionable. Jesús dijo que si no perdonamos a nuestros enemigos, tampoco nosotros recibiríamos el perdón de Dios. Así de sencillo. Nos ofendió, debemos de saber que en las oraciones que nosotros hacemos, seguramente por lo menos 2 o 3 veces al día, le pedimos perdón a Dios. Pero ese perdón se anula porque nosotros no hemos perdonado. Así que si nosotros no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, no seremos nosotros perdonados. Veamos la seriedad de este asunto en la oración del Padre Nuestro. Sería como si nosotros le dijéramos a Dios, no nos perdones, Señor, no nos perdones porque yo no he perdonado a esa persona todavía. Eso así sería. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado nosotros, hermanos. La falta del perdón bloquea nuestras oraciones y cuántas oraciones no pasan del techo de muchos hogares. Quien conoce al perdón del Padre sabe perdonar, hermanos. Quien conoce el perdón del Padre sabe perdonar. Así que, hermanos, nosotros debemos de aprender a perdonar, porque muchas oraciones están siendo invalidadas. Inconscientemente nosotros las invalidamos con nuestra falta de perdón. Nos ofendieron, así sea nuestro jefe, así sean nuestros empleados, así sea quien sea la persona que nos haya ofendido, hermanos, es nuestro deber ir y reconciliarnos con ellos. Es nuestro deber, hermanos. La pluma inspirada declara en el libro de Testimonios para la Iglesia, en el tomo 3, en la página 107, dice,
No podemos repetir esta oración desde el corazón y atrevernos a no ser perdonadores, porque le pediremos al Señor que perdone nuestras deudas contra Él de la misma manera como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Pero pocos comprenden la verdadera importancia de esta oración. Si aquellos que no son perdonadores comprendieran la profundidad del significado de la oración, no se atreverían a repetirla y pedirle a Dios que los trate como ellos tratan a sus semejantes mortales. Y sin embargo, este espíritu de dureza y de falta de perdón existe en un grado alarmante aún dice, entre hermanos. Lamentablemente, hermanos, nosotros, si realmente comprendiéramos la verdadera importancia de esta oración, hermanos, nos daríamos cuenta que nuestras oraciones están siendo invalidadas. No podemos repetir esa oración desde el corazón y atrevernos a no ser perdonadores. No podemos, hermanos. Pero ¿por qué muchos hacemos todos los días y le pedimos perdón? ¿Por qué? Porque desconocemos este proceso. Desconocemos o desconocíamos que es nuestro deber ir a reconciliarnos con aquella persona que nos ha ofendido. Entonces, lamentablemente dentro de la iglesia, hermanos, surgen todos estos problemas y por eso hay divisiones, hay disensiones dentro de la iglesia. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere. Utiliza los defectos de caracteres de aquellos que no se están esforzando, no se están santificando para ofender. Y la iglesia se divide, hermanos. Pero ¿cómo deberíamos de vivir en nosotros en estos tiempos finales? ¿Deberíamos de vivir separados, desunidos? ¿Deberíamos de vivir en conflictos dentro de la iglesia? No, miren lo que dice en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21. Dice, para que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo deberíamos de vivir nosotros en estos tiempos finales? Deberíamos de vivir en unidad, dice, en unidad de espíritu, hermanos. Efesios 4:3 dice, esfuércense por preservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense por mantener la unidad, dice. Así que, hermanos, es nuestro deber ir a buscar la reconciliación. Es nuestro deber reconciliarnos. Es nuestro deber perdonar de corazón a esas personas que nos han ofendido. Es nuestro deber porque es importante mantener la unidad dentro de la iglesia, hermanos. ¿Por qué debemos de estar unidos? ¿Por qué la iglesia debe de estar unidos, hermanos? ¿Por qué debemos de esforzarnos para mantener la unidad dentro de la iglesia? Dice en el libro Alza tus ojos, en la página 364, dice, los que están trabajando para Dios debieran dejar a un lado toda crítica despiadada y acercarse para estar unidos. Necesitan estudiar las enseñanzas del Señor acerca de esto. Cristo desea que sus soldados permanezcan hombro a hombro, unidos en la obra de pelear las batallas de la cruz. Desea que la unión entre los que trabajan para Él sea tan estrecha como la unión que existe entre Él y su Padre. Los que sienten el poder santificador del Espíritu Santo prestarán oído a las lecciones del instructor divino y mostrarán su sinceridad, haciendo todo lo que esté en sus manos para trabajar en armonía con sus hermanos. Hay un trabajo que hacer, hermanos. Por eso la iglesia debe de estar unida, porque hay un trabajo que hacer y es la de pelear las batallas de la cruz, es la de anunciar el evangelio, es la de dar testimonio de que conocemos a Cristo, es la de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Por eso la iglesia debe estar unida, hermanos, porque hay un trabajo que hacer, hay una guerra que pelear, hermanos. Pero yo no he visto a los ejércitos del mundo, de los grandes
de los grandes países peleando cada quien por su lado. No, hermanos, así no se ganan las guerras. Las guerras se ganan en unidad y coordinación, hermanos. Cuando hay unidad y hay coordinación, las batallas se ganan. Dice en Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 294. Los hijos de Dios deben acercarse a Cristo por la abnegación y el sacrificio, con el único propósito de dar al mundo entero el mensaje de misericordia. Algunos trabajarán de un modo y otros de otro, según la manera en que el Señor los llame y conduzca. Pero todos deben trabajar en armonía, esforzándose por mantener en la obra un carácter de perfecta unidad, de viva voz, y por la pluma deben trabajar para Él. Tenemos ese deber. Tenemos el deber de decir que vamos a anunciar el Evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación por todos los rincones del mundo. A donde exista un alma, ahí debemos de llegar. Pero ¿por qué no hemos llegado aún, hermanos? Porque nos falta estar unidos, nos falta que nosotros trabajemos en esa estrecha unidad, así como Cristo con el Padre están unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito. ¿Por qué? Porque prefieren trabajar cada quien por su lado, porque yo no me junto con el fulano, con la fulana, con el hermano, con la hermana, porque él ofende, porque él me ha lastimado, por eso yo no quiero trabajar con él. Pero lo único que estamos haciendo ahí, hermanos, es ceder a los engaños satánicos, ceder a la crítica, ceder a la desunión dentro de la iglesia. Lamentablemente, ¿qué es lo que está sucediendo en este tiempo final dentro de la iglesia? Dice, mire, en el libro de Primeros Escritos, en la página 98, dice: el Señor ha mostrado que el orden evangélico ha sido temido y descuidado en demasía. Debe rehuirse el formalismo, pero al hacerlo no se debe descuidar el orden. Hay orden en el cielo. Había orden en la iglesia cuando Cristo estaba en la tierra, y después de su partida el orden fue estrictamente observado entre sus apóstoles. Y ahora, en estos postreros días, mientras Dios está llevando a sus hijos a la unidad de la fe, hay más necesidad real de orden que nunca antes. Porque a medida que Dios une a sus hijos, Satanás y sus malos ángeles están muy atareados para evitar esta unidad y para destruirla. ¿Qué está sucediendo dentro de la iglesia, hermanos? Satanás está trabajando. Satanás, ese es su objetivo, que nosotros nos separemos, que nosotros nos dividamos. Una iglesia dividida, hermanos, es blanco fácil para el enemigo. Pero cuando la iglesia está unida, hermanos, cuando la iglesia se une en un solo propósito, jamás el enemigo va a destruir esa iglesia, hermanos. Jamás el enemigo la podrá destruir. En la iglesia remanente, el libro de la iglesia remanente, en la página 69, dice: en lugar de la unidad que debe existir entre los creyentes, hay desunión, porque se le permite a Satanás que entre, y por medio de especiosos engaños y errores, él induce a los que no están aprendiendo de Cristo a ser mansos y humildes de corazón, a seguir una trayectoria diferente de la que sigue la iglesia, y a quebrantar, si es posible, su unidad. En lugar de la unidad que debe de existir, ¿qué es lo que hay? Dice, hay desunión. ¿Por qué hay desunión? Dice, porque se le permite a Satanás que entre con sus especiosos engaños, con los errores, induce, dice, a los que lamentablemente no están aprendiendo de Cristo, a los que lamentablemente no están aprendiendo a ser mansos, a los que lamentablemente no están aprendiendo a ser humildes de corazón. A ellos induce el enemigo. Hemos descuidado nuestra propia preparación, y por esos descuidos, hermanos, el diablo está introduciendo engaños, errores, disensiones, pleitos, envidias. ¿Por qué?
¿Por qué manifestamos el espíritu de envidia? ¿Por qué manifestamos el odio? ¿Por qué manifestamos el rencor? Porque hemos descuidado nuestra propia preparación, hermanos. Porque nosotros no nos estamos preparando como deberíamos de prepararnos. Estamos siguiendo una trayectoria diferente. Pero hoy estamos oyendo el mensaje, hermanos, y debemos de retornarnos. Debemos de detener nuestro camino y decir ciertamente, hace un año, hace 2 años, yo ofendí o me ofendieron y nunca pedí perdón. Hoy es el momento, hermano. Hoy es el momento, hermana, de decirle a tu esposo o de decirle a tu esposa, de decirle a tu hermana, a tu hermano, perdóname, porque viví 1 año, 2 años con este rencor o estoy viviendo con este problema. Porque si no lo hacemos, hermano, el enemigo entrará en nuestro corazón así como entró en Judas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? Ya vamos a ir terminando. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 12 al versículo 15. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos, dice. ¿Qué debemos de hacer? Dice, revestirnos, hermanos. O sea que en nuestra vida cristiana, ¿qué debemos de hacer? Es detenernos la marcha y darnos cuenta, a ver, ¿hacia dónde voy? ¿Estoy yendo hacia el camino de la vida eterna solamente porque vamos a la iglesia todos los días? O de decir, ¿he lastimado a alguien? Tenemos que reflexionar, hermanos. Y si nosotros hemos sido heridos, si nosotros hemos sido lastimados, busquemos la paz, que eso es lo que necesita la iglesia, y trabajemos como una iglesia unida. Dice Hechos de los Apóstoles en la página 45, a menos que los miembros de la iglesia de Dios tengan hoy una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas preparadas y ardiendo, no recibirán gracia adicional en tiempo de necesidad especial. Debemos de reflexionar, hermanos, porque está por caer la lluvia tardía. Está por darse el fuerte pregón, hermanos, y nosotros necesitamos limpiar nuestros vasos. Necesitamos que el Espíritu Santo santifique nuestra vida. Pero el Espíritu Santo no podrá caer en un vaso sucio. Si hay rencor, si hay envidia, si hay orgullo, hermanos, no podrá utilizarnos el Espíritu Santo. Todos esperamos que el Espíritu Santo nos utilice. Pero ¿por qué no nos ha utilizado el Espíritu Santo? Lo deseamos, pero no hemos sido utilizados. Porque todavía, hermanos, porque todavía no nos hemos separado del rencor. Todavía no hemos pedido perdón, hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo todavía no nos ha utilizado. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cómo estaban? Dice, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón. Tenían un mismo propósito, hermanos, y era la de anunciar el evangelio. De un pequeño lugar local, hoy hace aproximadamente 2000 años, ya la tierra conoce casi toda la tierra de Jesús. Pero surgió de ellos, de la unidad de aquel grupo que estuvo allá, que conoció a Jesús. Por la unidad de ellos, hermanos, es que hoy nosotros conocemos el evangelio. Y es nuestro deber
seguir, así como el espejo refleja los rayos del sol, hermanos, es nuestro deber también hacer lo mismo. Pero un espejo opaco no puede reflejar los rayos del sol. Un espejo que está quebrado no refleja, no le da dirección a los rayos del sol, hermanos. Es nuestro deber llegar a ese mismo espíritu, a ese mismo carácter, a esa misma unidad, hermanos. Podemos tener diferentes dones. Puede el Espíritu Santo utilizarnos de la manera que a Él así lo desee, pero no nos va a utilizar si nosotros no estamos dispuestos a ser utilizados por Él. Dice Joya de los Testimonios en el tomo 2, en la página 112, debiera haber iglesias despiertas y activas para animar y sostener a los ministros de Cristo y para ayudarles en la obra de salvar almas. Donde la iglesia ande en la luz, habrá siempre alegres y cordiales respuestas y palabras de alabanza gozosa. ¿Cómo demostraremos que nosotros andamos en luz, hermanos? Porque no nos dirigimos con rencor hacia las personas, porque no hablamos de los defectos de los demás. Limpiémonos, hermanos, limpiémonos, porque el Señor desea utilizarnos. Él va a terminar su obra, y si no la hace con nosotros, la hará con otros. Otros nos quitarán la corona, hermanos. Pero ¿por qué otros nos las van a quitar? ¿Por qué otros nos van a arrebatar el lugar que nos corresponde? Porque nosotros no quisimos tomarlo, hermanos. Porque nosotros no estuvimos dispuestos a perdonar. Joya de los Testimonios, tomo 1, ya para terminar, hermanos, en la página 198 dice: amados hermanos, así como los diferentes miembros del organismo humano se unen para formar el cuerpo entero y cada uno cumple su parte obedeciendo a la inteligencia que gobierna el todo, de la misma manera los miembros de la Iglesia de Cristo deben de estar unidos en un cuerpo simétrico, sujeto a la inteligencia santificada del conjunto. El progreso de la Iglesia se retarda por la conducta errónea de sus miembros. El unirse con la iglesia, aunque es un acto importante y necesario, no lo hace a uno cristiano ni asegura tampoco la salvación. No podemos asegurarnos el derecho al cielo por hacer registrar nuestro nombre en el libro de la iglesia. Mientras nuestro corazón quede enajenado de Cristo, debemos ser sus fieles representantes en la tierra y trabajar al unísono con Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Primera de Juan 3:2. Entonces debemos de tener presente esta santa relación y no hacer nada que deshonre la causa de nuestro Padre, dice. Así que, hermanos, de hecho de que nuestros nombres ya están registrados en los libros de la iglesia, no quiere decir que ya nos vamos al cielo. No, hermanos, eso no nos asegura la salvación. Aunque es importante ese proceso, no nos asegura la salvación. La única manera en que nosotros vamos a alcanzar la salvación es porque nosotros hayamos alcanzado el ideal de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hablamos del perdón. Nuestro Señor Jesucristo pidió perdón a los que lo estaban clavando en la cruz, a los que le iban a dar muerte. ¿Y nosotros hemos actuado así, hermanos? ¿Tenemos ya ese ideal? Somos parte de la iglesia. Hemos sido atados a la iglesia, hermanos. Nuestros nombres están registrados en los libros de la iglesia. ¿Estarán registrados en los libros de la vida del cielo? Seguramente muchos de nuestros nombres todavía no han sido registrados en el libro de la vida. Así que, hermanos, busquemos la unidad en la paz para la santificación. Busquemos, hermanos, esa relación con Cristo primeramente y vayamos con nuestro prójimo y pidámosle perdón. Sintamos esa necesidad, así como sentimos la necesidad del agua, así como sentimos la necesidad del hambre, así busquemos la necesidad del perdonar. Busquemos la necesidad, hermanos,
del ser perdonados. Es importante. No podemos ir por la vida ofendiendo, ni tampoco podemos ir por la vida del cristianismo guardando rencor. No podemos. Una persona que se pasa toda la vida así, hermanos, no alcanzará la santificación, mucho menos la salvación. ¿Sí? Debemos de aprender a perdonar para poder mantener la unidad dentro de la iglesia. ¿Queremos estar unidos? ¿Queremos tener una iglesia unida? Busquemos la unidad, hermanos. Busquemos el perdón entre hermanos y que Dios les bendiga, que Dios los utilice y que Dios ilumine su mente y su corazón. Ese es mi deseo en oración. Amén.